Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Espero que estén viendo mi pantalla y voy a comenzar. Conozca y gestione los costos en la nube. Me presento, mi nombre es José Luis Chiquete, soy CTO de equipos extendidos de Grupo Qualto y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ha sido recurrente durante todo este año. De hecho, estamos previendo el próximo año, va a ser un año complicado. Estamos viendo mucho movimiento en la industria de TI y la realidad es que vienen grandes retos, sobre todo con el tema de costos. Como ustedes están viendo, las grandes empresas están empezando a identificar que viene una desaceleración y esto implica una falta de consumo y sobre todo que nos vamos a volver más conscientes de nuestros gastos y de nuestras infraestructuras. Es poco probable que TI se vea muy afectado. Al final de cuentas, cuando hablamos de ahorrar, TI es una mejor manera de ahorrar, pero, y aquí viene el gran pero, para poder ahorrar en temas de tecnologías de la información y comunicaciones es necesario conocer qué es lo que estamos haciendo. Y es por eso por lo que estamos aquí en este webinar. Les comento, tengo otro monitor en donde tengo el chat, entonces ustedes pueden hacer preguntas conforme vayamos avanzando. De todas formas, esta sesión se está grabando y va a ser publicada para que todos la puedan ver posteriormente. Entonces, bueno, sin más sin más por comentar, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, como les comentaba, voy a colocar esto en pantalla completa. Aprovechar recursos que ponen a nuestra disposición los múltiples proveedores de la nube representan una gran oportunidad. Ya no es una discusión perdida hablar de la nube. Ya estamos hablando de que la nube es reconocida dentro de la industria, ya no es algo innovador, y es algo que tenemos nosotros que adoptar y que tenemos que identificar como una realidad. La nube tiene grandes ventajas, la nube ha crecido y sigue creciendo. Cada vez tenemos más empresas que están migrando o que están adoptando la nube. Y eso es algo que, además de ser bastante relevante e impactante, implica que este temor inicial que se tenía de poner mi infraestructura y mis plataformas en un sitio desconocido para mí que es gestionado por otra organización, este miedo se ha ido diluyendo y ha sido sustituido por una gran confianza en esta infraestructura y en estas plataformas, y sobre todo por las organizaciones que están detrás de ella. Cabe también agregar que voy a utilizar algunos ejemplos utilizando Google Cloud Platform. Sin embargo, prácticamente todo lo que esté platicando aquí pues se puede extrapolar a las demás nubes. Entonces vamos a comenzar. Tenemos grandes oportunidades y sin embargo, esta adopción si la adopción no se realiza con una buena estrategia, es posible incurrir en una gran carga económica muy importante. Cuando nosotros hablamos de pasar a la nube, de pasar de todas nuestras operaciones a la nube, debemos hacerla de una manera que sea planeada y que sea ordenada. Ha sido común también escuchar a muchos clientes que nos comentan que este paso hacia la nube ha implicado costos muy fuertes. Inclusive algunos me han comentado que ha multiplicado hasta 6 veces la facturación de infraestructura con respecto a lo que tenían en premise. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si nosotros no hacemos una buena planeación y generamos una estrategia e identificamos los recursos que puedan ir a la nube, podemos tener grandes problemas de costos. Y el problema también es que hacer un rollback hacia un premise también resulta complicado. Migrar a la nube realmente no es tan simple, se necesita planear, pero afortunadamente podemos nosotros generar una estrategia y es por lo que estamos aquí. Los costos de la nube se pueden mitigar y sobre todo podemos aprovechar estas grandes ventajas que tiene la nube a nuestro favor para nuestra operación y para nuestros costos. ¿Qué características tienen las plataformas en la nube? Tienen un acceso amplio a redes de comunicaciones, prácticamente tienen nodos en todo el mundo. Inclusive en México ya existen nodos que se conocen como Edge. Déjenme
les presento más o menos, como les comentaba. Voy a hablar un poco de Google, pero la realidad es que esto aplica prácticamente a todos los proveedores. De hecho, Microsoft ya tiene un centro de datos en Querétaro. Pero, por ejemplo, Google tiene 35 regiones en todo el mundo y dentro de estas regiones, que son particiones geográficas en donde tienen estos recursos, estamos hablando de data centers, redes, todo lo necesario para poder operar, tienen 106 zonas, tienen 176 redes Edge. Edge son puntos en los que una organización se puede conectar para poder tener una transmisión directa, una comunicación directa a la nube de Google. No es necesario que haya un data center, pero sí hay una conexión Edge en la que ustedes pueden, con su proveedor favorito, tirar fibra óptica para conectarse directamente a este nodo y entonces tener el acceso completo a la nube. Y está disponible en más de 200 países y territorios, incluyendo a México. Tenemos estas regiones. Voy a hacerlo también más grande. Como pueden ver, Norteamérica tiene bastantes regiones y es normalmente a donde nosotros nos conectamos. Próximamente también va a haber en México, ya está planeada. Y bueno, como pueden ustedes ver, hay algunas regiones en donde no hay tanta cobertura como ocurre con África. Prácticamente todo el continente no tiene cobertura. Centroamérica tampoco tiene gran cobertura. Y Sudamérica solamente tiene un par de nodos. Tenemos la suerte de que geográficamente estamos muy cerca de Estados Unidos, entonces los temas de latencia no son tan críticos. Podrían ser mucho mejores, pero no son tan críticos. ¿Por qué? Porque estas son las regiones y tenemos redes. Las redes nos permiten conectarnos a estas regiones. Una de las grandes ventajas que tenemos es que tenemos un nodo Edge dentro de la República Mexicana. También tenemos lo que se conoce como redes CDN, en donde nosotros podemos colocar contenido estático que puede ser distribuido rápidamente. Y este es contenido de medios. Entonces, como ustedes pueden ver, en particular con este proveedor de nube, las comunicaciones están garantizadas. ¿Qué otra cosa tiene de característica la nube y todos los proveedores? Grandes reservas de recursos de cómputo y almacenamiento. La inversión que hacen anualmente estas empresas es gigantesca. Siempre se están actualizando, siempre están buscando la manera de crecer. Conforme va aumentando la demanda, también hay un gran crecimiento con respecto a la nube. Y esto implica tener siempre grandes volúmenes de cómputo a nuestra disposición. Rápida expansión y elasticidad de los recursos siguen creciendo de manera muy rápida, tienden cables, están generando cada vez más data centers, están colocando más sitios de redes Edge y entonces cada vez hay mayor comunicación. Otra de las características es que los sistemas son autoservicio y bajo demanda. Es decir, yo una vez que ya me doy de alta en una nube como una organización, no necesito firmar mayores contratos, simplemente necesito colocar una tarjeta de crédito y es más que suficiente para empezar. ¿Cuál es el problema? El problema es que al final de cuentas, a esa tarjeta se va a hacer el cargo de todo lo que yo haga. Y como es bajo demanda de otro servicio, pues entonces yo soy el responsable tanto del crecimiento como del uso de los recursos que están en la nube. Y además, esta es la parte importante, tiene servicio medido, es decir, lo que tú consumas, yo lo voy a tarificar y posteriormente te lo puedo cobrar. Las características estas mencionadas pueden ser de gran beneficio para la organización de los negocios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Es posible escalar recursos de forma muy rápida. De repente, con 4 clics que nosotros hagamos, vamos a comprar un servidor gigantesco que nos está cobrando cerca de $5,000 mensuales. Y esos son los medianones. Vamos a ver. Con unos cuantos clics,
Me oye José, por aquí. como que se te va el sonido, ¿eh? Sí, perdón, ¿hay alguien hablando? Disculpe, Lino un Mondragón, lo momentito. que pasa es que de repente se te va el sonido. Ok, perdón. Eh, con unos cuantos clics, por ejemplo, aquí tengo Compute Engine, una instancia de máquina virtual. Voy a crear una. Normalmente me los manda a US Central, la región central. Tan solo con meterme aquí, ya tenemos una instancia de un tipo por defecto, que son la serie 2. Nos dice la capacidad, tiene uno o dos CPUs y 4 GB de RAM. Y nos dice cuál es el costo mensual. Tenemos de propósito general, optimizadas para cómputo, en donde cambia el precio, $122 mensuales por 4 CPUs y 16 gigas, optimizadas para memoria. Entonces ya estamos hablando, fíjense el costo, $33,863. Y estas son las de entrada. O con GPUs. Si yo no me fijo en lo que estoy haciendo, tan solo con Create, de repente por error estaba revisando los tipos de máquinas y de repente, sin querer, dije, ay, mira, están muy interesantes las de memoria optimizada. Esta es la que está por defecto. Estamos hablando de que estoy por rentar una máquina con 416 CPUs y 5.75 teras de memoria RAM. Y estoy a un clic de contratar. Este es el gran riesgo. Si nosotros no sabemos qué vamos a hacer, y este es un error de novatos, podemos contratar este tipo de arquitecturas. Siempre que hay que utilizar primero las de propósito general. Y normalmente tenemos, si lo que queremos es experimentar, tenemos algunas que no son tan caras. Obviamente no son de alto rendimiento, pero pues estamos hablando de $25 mensuales, lo cual no es tanto. Ahora bien, comparado con otros proveedores, esto sigue siendo un poco caro. Estamos hablando de una máquina con un CPU virtual y poco menos de 4 GB de RAM. Ustedes pueden ir a otros servicios de hosting tradicional, en donde les rentan un servidor, y un servidor que puede ser un Xeon con 16 o 32 GB de RAM, les puede estar costando 50 o $60 mensuales. Y estamos hablando de un Xeon con 8 procesadores y con 16 GB de RAM. ¿Por qué es un poco más caro esto que tener un servicio como el que le estoy hablando? Bueno, de entrada, la mayor parte de los servicios primordiales de conectividad, de infraestructura, locación del sistema, mantenimiento y seguridad básica, ya los hace Google. Ustedes no tienen que preocuparse por nada, están dentro de la infraestructura de Google. Y entonces esto hace que sea un poco más caro, pero nos da la seguridad, al menos esa sensación de seguridad, de que tenemos un proveedor confiable que se encarga de temas escabrosos como es la seguridad. Por ejemplo, un proveedor hace un año más o menos se le quemó su data center en Europa. Y pues no hubo de otra, los servidores físicos que estaban ahí se quemaron y se perdió muchísima información. Y lo único que pudo hacer este proveedor es decir, nosotros siempre les advertimos de que tuvieran un sistema de DRP, de recuperación después de desastres. Y se lavaron las manos. Eso no significa que no ocurra en la nube, pero no es tan crítico. Es ahí en donde hay una gran diferencia. Tenemos a compañías como Amazon, como Microsoft y como Google que generan infraestructura, como Huawei, como Oracle y como IBM, que también tiene su oferta de nube. Y bueno, ellos procuran tener sistemas lo suficientemente robustos para que en caso de algún incidente podamos nosotros salir más o menos bien librados.
No significa que no ocurran algunos accidentes o bueno, incidentes, pero son los menos. Déjenme salir de aquí, que ya me dio miedo. Listo. Es posible escalar recursos de forma muy rápida. Los servidores bajo una filosofía de nube son desechables y sustituibles. Esto es algo que también me peleo mucho con amigos sysadmin. Los Linuxeros viejitos como yo, nos encanta tocar los servidores. Entonces llegamos con un servidor, le tuneamos el kernel, lo configuramos perfectamente, todos los días estamos revisándolo y monitoreándolo y lo tenemos en un altar, es nuestro amado servidor. Eso en la nube no ocurre. Lo que nosotros vamos a hacer es darle mantenimiento a una imagen, a una imagen de un servidor, la vamos a parchar. De hecho, también de manera constante lo está haciendo Google y los proveedores nos están colocando imágenes de servidores optimizadas y parchadas para mayores temas de seguridad. Y entonces cuando yo le doy clic a estas instancias, voy a generar una instancia rápidamente, la voy a apagar. Voy a utilizar la más pequeña, la N1. Yo puedo seleccionar una imagen. Déjenme ver dónde está. Aquí está Boot Disk. Y por defecto está utilizando Debian. Este Debian es una imagen que la gente de Google ya probó, ya parchó, ya le dio mantenimiento y lo único que tengo que hacer es el aprovisionamiento. Si yo soy un sysadmin viejito y quiero hacer algo similar, lo voy a hacer y lo que voy a hacer es publicar la imagen. Y esta imagen se va a replicar en las instancias que yo desee. El servidor por sí mismo es desechable y sustituible. Se vuelve un commodity. No tenemos que estar dándole servicio a esa caja sagrada que es intocable. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es un buen mantenimiento, parchar correctamente una imagen, publicarla y entonces pegarla dentro de una instancia. Así de simple. Entonces la filosofía cambia. Mientras que antes los servidores eran esas cosas intocables que estaban en un cuarto refrigerado que tú podías caminar y tocarlo, eso ya no existe. Al final de cuentas, tú vas a trabajar con imágenes, con máquinas virtualizadas. En muy raros casos vas a utilizar una máquina física y vas a utilizar instancias a partir de imágenes. Esto cambia mucho nuestra percepción de cómo se hacen las cosas. Esto es lo más importante. Esa es la mejor manera de tener una conciencia con los costos. Absolutamente todo lo que no esté apagado es facturado. Si de repente yo dejo esa máquina de $30,000 durante una semana, me van a cobrar ese tiempo que estuvo prendida esa máquina. Si esa máquina tiene un disco duro y un almacenamiento, me van a cobrar muy poquito, pero me van a cobrar ese almacenamiento que está ahí. Si hay tráfico de red, también me lo van a cobrar. En algunos casos, normalmente no es de ingreso, pero sí es de salida. Ciertos productos tienen una tarificación muy particular, pero absolutamente todo es medido y absolutamente todo es cobrado. Si ustedes no apagan algo, si ustedes tienen infraestructura ociosa, se las van a cobrar. Ahorita vamos a hablar de los CAPEX y los OPEX y por qué es tan diferente tener infraestructura on-premise con infraestructura en nube. Y bueno, la gestión y administración siempre va a ser requerida. Esto es algo que a veces no se entiende en un principio. Uno pensaría que por tener a la nube y tener recursos en la nube, no va a administrar, no va a monitorear y no va a tener un equipo especializado en el tema. La realidad es que estos viejos sysadmin se vuelven expertos en DevOps. Y entonces se encargan de la infraestructura, se encargan del aprovisionamiento, de la automatización y de todo lo necesario para que esta nueva plataforma pueda funcionar correctamente. Pero ya no se encargan solo de los servidores, se encargan de muchas cosas más. De hecho, se especializan todavía más y se pueden volver recursos de alto costo. Y hay que tener mucho cuidado.
Y sobre todo, hay muchísimas opciones. Normalmente cuando ustedes hacen un examen de Architect para la certificación, las preguntas siempre son correctas, pero hay una que es óptima. Está el enunciado de la pregunta, una serie de opciones, y todas las opciones resuelven el problema, pero solo una cumple con los requerimientos de seguridad, de facilidad de despliegue, de costo y de optimización. Entonces tienen muchísimas opciones. Podemos utilizar máquinas virtuales, podemos utilizar contenedores, podemos utilizar funciones, podemos utilizar Kubernetes, podemos utilizar grupos de instancias gestionadas, etcétera, 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 etcétera. Podemos colocarla en una región, en múltiples regiones, podemos poder hacerlas global. Podemos tener servicios que administramos nosotros, servicios gestionados y servers. Y todo esto en una gran amplia gama de productos por proveedor. Y entonces las opciones son a veces agobiantes. Y lo más importante, no hay una sola solución. Y lo más interesante es que ustedes pueden llegar a soluciones óptimas y puede ser más de una. ¿Cuáles son los primeros pasos si yo quiero controlar los costos de la nube? Bueno, para empezar, conocer nuestras necesidades de migración o de adopción. Cuando yo hablo de migración, significa que yo ya tengo infraestructura, que yo ya tengo una plataforma y lo que quiero hacer es, de alguna manera, pasar mis operaciones de TI a la nube. Si estoy haciendo una adopción, significa que estoy empezando desde cero y entonces es una hoja en blanco sobre la que yo puedo hacer algo. Conocer nuestros costos actuales. ¿Cuánto me cuesta tener el servidor? ¿Cuánto me cuesta la luz? ¿Cuánto me cuesta la red? ¿Cuánto me cuesta el mantenimiento y la operación? Estos equipos de trabajo que yo tengo en sitio, on-premise, ¿cuáles son sus costos? Existe un costo inherente al conocimiento, a la experiencia y sobre todo los costos de cambiar las cosas. Todo eso lo tengo que conocer, tengo que ser consciente y saber a lo que me estoy ateniendo. Prever la necesidad de crecimiento de nuestras plataformas. Esto es también muy importante. Normalmente nosotros, cuando tenemos la necesidad de irnos a la nube, no es por una moda, no es por gusto, es por una necesidad. Y normalmente es cuando nuestro consumo empieza a exceder los recursos que nosotros tenemos. Cuando de repente sentimos precisamente esa cosquilla, una de dos, de necesidad de crecer o necesidad de mejorar mis costos. Tenemos que identificar, porque los existen en cada proveedor, servicios de capa gratuita. Por ejemplo, vámonos con Azure. Azure tiene ciertas ofertas de servicios gratuitos. Los primeros 12 meses van a tener algunos servicios gratuitos y tienen otros 55 servicios que son gratuitos si llegan hasta ciertos límites. De hecho, debí de haber anotado algo más. Nosotros también tenemos que ser conscientes de las cuotas que vamos a utilizar. Las cuotas es el límite de recursos que vamos a utilizar. Sin embargo, pues como ven, lo primero que tenemos que ver es, bueno, a lo mejor si compro una maquinita virtual, bueno, si rento una maquinita virtual chiquitita y no me paso de 70 y tantas horas al mes, me sale gratis. Hay recursos, por ejemplo, como BigQuery, que es el Data Warehouse de Google, en donde ustedes ni siquiera necesitan meter una tarjeta de crédito. Obviamente ya cuando aumenta su consumo y llegan a cierto número de terabytes, entonces sí ya necesitan ustedes pues pagar por este servicio. Pero si están dentro de estos niveles básicos, pueden explorar. Normalmente estas capas gratuitas es para las personas que quieren explorar y sobre todo experimentar con la nube. Les da una gran oportunidad de poder sentirse dentro de la nube. Va a haber algunos servicios que definitivamente desde el principio van a tener un costo, pero inclusive en esos casos ustedes pueden encontrar ciertas ofertas. ¿A qué me estoy refiriendo?
Bueno, tenemos también servicios interrumpibles. Por ejemplo, hay una cierta de variedad de máquinas virtuales que después de 24 horas se apagan solitas y se destruyen solitas. Y entonces, si ustedes están haciendo trabajos por lotes o están haciendo algún tipo de operación que solamente requiere operar por algún tiempo y que no importa que se caiga, entonces las van a poder utilizar. Esto suena muy básico, pero si estamos utilizando clústeres de Kubernetes, también podemos utilizar esas soluciones si sabemos hacer la arquitectura. Tenemos también descuentos por uso. Si yo hago una contratación y le digo, en el tablero de comando le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Únicamente voy a utilizar este servicio durante un año, entonces yo voy a tener una cuota especial por el uso continuo. Acudir a las calculadoras de precios de los proveedores. De hecho, y esta es una parte muy importante de nuestra labor, cuando nosotros trabajamos en licitaciones, normalmente tenemos que acudir a esta calculadora de precios y tenemos que homologar lo que nos están pidiendo con lo que nos está ofreciendo el proveedor de la nube. Y entonces, por ejemplo, aquí en Compute Engine, yo voy a estar utilizando dos instancias que las voy a utilizar para, no sé, aplicación de front. Me siento muy bien con Linux, pero a lo mejor estoy utilizando una aplicación con .NET, entonces voy a utilizar Windows Server. Modelo de aprovisionamiento. Tengo regular y spot, los que se pueden interrumpir. Lo voy a dejar regular. La familia de máquinas, y aquí puedo ver cuáles son las series. Si ustedes recuerdan, aquí en las instancias, yo puedo ver el tipo. Esta con un procesador EPIC, una N2D. N2D estándar, con 4, vamos a ver. Una media, esta, 16 núcleos y, no, esta, 8 núcleos y 32 GB de RAM es razonable. Puedo escoger multithreading, es decir, tengo 8 núcleos y tengo 2 threads, son 16 threads. Yo puedo escoger el tipo de disco. Tengo discos que son mecánicos o puedo utilizar SSDs. Necesito un disco de arranque. Le voy a decir que para el disco de arranque necesito 15 gigas. Y aquí está, añadir descuento por uso sostenido. Puedo colocarle GPUs, si escogiera la familia. ¿Y dónde quiero que esté el data center? Tengan mucho cuidado con esto. En este momento está, creo que no está estimándolo. Los costos aumentan. Por ejemplo, si ustedes están en Asia o están en Australia. Normalmente tener una máquina virtual en Australia es costoso, pero ¿por qué van a tener una máquina virtual en Australia? Pues porque seguramente sus clientes están en Australia. ¿Para qué querría yo en México tener una máquina virtual cara en Australia? Entonces tenemos que ser conscientes de la región. Normalmente nos toca US East o US Central, no hay demasiada diferencia. Esta de Los Ángeles. Voy a utilizar IPs públicas efímeras, es decir, son IPs que van a ser accesibles desde Internet. Le voy a decir, voy a necesitar dos. No voy a utilizar instancias estáticas públicas. Le voy a decir que voy a hacer uso continuo por 3 años. Voy a utilizar un nodo. Aquí está. Ya lo tenemos.
y lo añado a la estimación. Y entonces aquí me está diciendo cuánto cuesta mensualmente. Por lo general, las calculadoras de precios hacen costo mensual. De hecho, no por lo general, es un costo mensual. Y ustedes pueden escoger diversos productos. La calculadora de precios no es única de Google. También tenemos en Azure y tenemos en AWS. Este es un gran amigo cuando nosotros estamos hablando de costos y cuando estamos planeando. Con esto yo puedo hacer una comparativa y no necesito un compromiso. Como ven, es también autoservicio. No necesito hablarle al representante de ninguna de las compañías para hacer esto y poder tomar una decisión. ¿Qué más podemos hacer? Realizar un plan de adopción y migración a la nube, una estrategia. ¿Qué estrategia vamos a utilizar nosotros para poder irnos a la nube? Y es lo que sigue. Bueno, siempre hay que comparar CAPEX y OPEX. CAPEX es nuestro costo de capital. Cuando nosotros compramos un servidor, lo que estamos haciendo es hacer una inversión de capital. Cuando nosotros cuando compramos un inmueble, estamos haciendo un costo de capital. Capital expenses. ¿Qué sucede? Que estas compras nosotros no las vamos a deducir inmediatamente. Se van depreciando y conforme se van depreciando vamos deduciendo año con año. Esto es cuando yo hago una compra, cuando hago una adquisición de cierto tipo de bienes. Estos son los costos de capital y de manera contable podemos nosotros realizar ciertos ahorros con este tipo de operaciones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la nube, como hablamos de renta y suscripciones, hablamos de costos de operación, operation expenses. Siempre debemos de tomar en cuenta esto. Contablemente, ¿qué es lo que es justamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a adquirir un carro? Compro el carro y entonces este carro lo estoy comprando a plazos o escojo un plan de leasing en donde estoy rentando el carro y una vez que termina el contrato de leasing, yo tengo la opción de compra. Mientras que con el carro se va depreciando año con año, el leasing es un OPEX. Y puedo hacer movimientos fiscales de este tipo. ¿Qué me sale mejor? Esto, por eso lo puse en grande, es un tema muy importante contablemente. Y bueno, ya estamos nosotros listos para una migración. ¿Qué tipo de migración debemos de hacer? Ya tenemos una infraestructura, ya tenemos esta decisión. ¿Cómo voy a migrar? Existen 7 maneras de migrar y les voy a colocar en el chat la fuente. En este caso es AWS. Como les digo, somos agnósticos de la nube. Las 7 R son refactorizar. Los puse en inglés, creo que se pueden traducir al español, pero lo dejé así. Implica a volver a diseñar y construir una parte o la totalidad de una aplicación. Esta es la más crítica. Bueno, hay 2 críticas, ahorita las vamos a ver. Significa que la plataforma que yo estoy utilizando, que la infraestructura que yo estoy utilizando, que el software que yo estoy utilizando, no puede migrarse a la nube. Y me cuesta, y aquí vienen otra vez los costos, me es más barato desecharlo y crear algo nuevo. Bueno, es crear algo nuevo y luego desecharlo, que tratar de hacer una migración completa. Esto es crítico. En muchos casos, cuando ya tenemos organizaciones de varios años, tenemos software legado, tenemos ciertos sistemas que no podemos mover, tenemos ciertos sistemas que son muy inestables y son el core del negocio, y a lo mejor no se pueden ir a la nube. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero tampoco los podemos desechar, ni es tan fácil volverlos a hacer. Solamente un conjunto muy particular cumple con las características del refactor. La siguiente R es replatform. Implica mover las aplicaciones y los datos a una plataforma nueva. Y entonces yo tengo una base de datos que es, no sé, Oracle o lo que ustedes quieran, y una de 2,
O busco con Oracle Cloud la solución o una solución similar en otras plataformas. Y entonces cambio mi plataforma. Voy a escoger una base de datos SQL relacional de alto rendimiento en donde yo voy a hacer esta migración de datos. Pero la migración de datos requiere, si tenemos mucha suerte, únicamente una transferencia o requiere de ETLs. Cambiamos la plataforma. Quizá nuestras aplicaciones no tanto, pero sí tenemos datos y los datos los tenemos que migrar también. Repurchase, este es importante. En algunos casos, nosotros vamos a tener sistemas de licenciamiento muy particulares. En algunos casos, nosotros podemos traer nuestra licencia. Se llama Bring Your Own License. Y si ustedes se fijan, Oracle, AWS y Azure lo hacen. Imaginemos que ustedes ya hicieron una inversión para hacer un licenciamiento de servidores Windows Server. Lo que ustedes podrían hacer es revisar si Azure tiene un plan adecuado para los Windows Servers y compararlo con los que tiene AWS y compararlo con los que tiene Google. Y entonces ya pueden tomar una decisión. A lo mejor yo puedo conservar mis licencias y no tener que estar relicenciando. Yo ya tengo una licencia, simplemente se la aplico a la máquina virtual. ¿Por qué? Porque mi servidor que tiene Windows Server me aumenta los costos de licenciamiento. ¿Por qué? Porque además de la infraestructura, me aumenta el costo de licenciamiento. Vamos a ver, 29. Ahí donde estaba. Ay, no, pues, bueno, ahorita lo cambio. Me cambia los costos. Si yo traigo una licencia que puede ser de algún tipo de proveedor fuerte, puedo tener ciertas soluciones. Por ejemplo, uno de los pocos casos en los de Google les ofrece máquinas físicas. Es cuando tienen Oracle. Déjenme ver si es Bare Metal. Aquí está. Bare Metal Solutions. Y entonces me traigo mi licencia y la puedo colocar ahí. Déjenme hacer algunas cosas. Rehost. Esta es la clásica. Oye, tengo aquí el disco, tengo aquí mi aplicación, tengo aquí el instalador. Lo que voy a hacer es de mi maquinita que yo tengo aquí debajo de la cama, lo que voy a hacer es colocarla en una máquina virtual. A eso se le conoce como también lift and shift. Y entonces yo vuelvo a instalar en una máquina virtual y apago la máquina on-premise. Esta es una de las prácticas más comunes, pero recuerden, cuidado con los costos. El lift and shift es muy cómodo, es muy posible, pero no se deben de tratar a las máquinas virtuales que están en la nube como una máquina que ustedes tienen on-premise. Y aquí viene el tema del OPEX y el CAPEX. Al final de cuentas, si ustedes ya adquirieron un servidor, ya hicieron el pago, ya hicieron la inversión por adelantado. Si la máquina está ociosa, de todas formas ya la pagaron. Ya está pagado. Lo único que van a pagar ustedes entonces es luz y conectividad. En el caso de tener una máquina ociosa dentro de la nube, entonces lo que ustedes van a tener, déjenme saber esto, perdón, lo que ustedes van a tener es una máquina ociosa, sí, con su aplicación, pero esa aplicación la van a utilizar el contador, y perdón por mencionar tanto a los contadores, son costosos, el contador lo va a utilizar 2 meses al mes. ¿Por qué la vas a tener prendida durante todo el tiempo? Te puedes hacer el lujo de tenerla prendida a un premise porque ya pagaste y es parte de tu capital de trabajo.
Cuando tú la tienes en la nube, te están cobrando una renta y es tu costo de operación. Mucho cuidado con el lift and shift. Relocate. Implica migrar la infraestructura on-premise o de nube privada, porque también hay nube privada, a una infraestructura de nube pública o de nube mixta. A lo mejor no puedo cambiarlo todo, pero sí algunas partes y entonces necesito un híbrido. Y entonces tenemos que hablar de soluciones como Antos o de interconexiones o tenemos que hablar de VPNs que también tienen costo. ¿Cómo le hago yo? Si no puedo migrar todo, una parte tenerla en la nube y otra parte tenerla on-premise, pero que se puedan comunicar. Retain, conservar la infraestructura. Llegué a la conclusión de que ese servidor legacy que está en COBOL no lo puedo ni siquiera tocar. Ahí se queda. Esta es una de las críticas. Y es lo que ocurre. A veces uno quiere ser muy insistente con la migración a la nube, pero hay algunos casos en donde simple y sencillamente no es posible. Además de que es el core de negocio, estamos hablando de que es un legacy sin documentación, en donde solamente tengo los binarios, en una arquitectura viejita, como por ejemplo, no sé qué les gustaría, un viejo procesador Power. Y ahí tengo la operación. Y lo mejor de todo es que los procesadores Power son maravillosos. Puedes tenerlos trabajando 20 años y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué caso tiene hacer algo tan disruptivo si está funcionando perfectamente? Al final de cuentas, lo único que se va a implicar es costos y altas probabilidades de fallo. Y por último, retire. Bueno, pues ya no me sirve, ya me di cuenta de que mis procesos cambiaron o ajusto mis procesos y entonces este sistema, esta aplicación, este servidor, pues simplemente ya lo retiro, lo desecho y busco nuevas soluciones que lo puedan sustituir. Retain es muy crítico, es reconocer que no se puede. Y refactor es reconocer que ya no sirve. Estas son las 7 Rs. Estos son los 7 casos en los que nos vamos a encontrar cuando nos confrontamos con la disyuntiva de irnos a la nube. Y para cada uno de ellos hay una estrategia y no toda nuestra infraestructura y plataforma está en un caso en particular. Yo puedo tener 7 casos distintos, puedo tener 50 casos distintos para estas 7 Rs. Tengo que clasificarlos y tomar una decisión sobre la criticidad del negocio, sobre los costos implicados, sobre qué es lo que va a afectar en la operación, en el mantenimiento, en los recursos que yo tengo, en mi disponibilidad. Esto requiere de una arquitectura, requiere de arquitectos, requiere de expertos, y lo que les recomiendo es que se acerquen también a los proveedores, a los vendors. Ellos les pueden ayudar. Normalmente les van a llegar y les van a dar a un partner, les van a sugerir un partner o dos y van a poder trabajar en conjunto con ellos. ¿Qué les recomendaría? Ahí viene el comercial, acérquense a nosotros. Nosotros, aun cuando somos partners, realmente nos interesa mucho el interés de nuestro cliente. Sus intereses son los nuestros. Y entonces nosotros podemos, de manera agnóstica y totalmente imparcial, ayudarlos a tomar una decisión. Cuando ya estamos nosotros en el tema de hacer las cosas directamente en la nube, que esto sucede cuando tenemos una startup, cuando nuestro negocio apenas está haciendo una transformación digital, apenas está modernizándose y estamos queriendo hacer las cosas, entonces podemos empezar con Cloud Native. Las arquitecturas de Cloud Native toman las mejores características de la nube para garantizar estos que les llaman los utilities. Bueno, eficiencia operativa y de costos, escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad y seguridad. Estas arquitecturas, Cloud Native, como su nombre lo indica, ya fueron diseñadas, ya fueron probadas y ya fueron implementadas exitosamente en la nube. Y entonces nosotros podemos aprovechar todas estas ventajas que nos da la nube con un nuevo estilo de hacer las cosas, que es Cloud Native. Y entonces tenemos 4 pilares de Cloud Native.
Para empezar, cuando nosotros desarrollamos, ya lo hacemos de manera automatizada. Utilizamos integración, entrega y despliegue continuo. Si nosotros estamos desarrollando aplicaciones, lo podemos hacer de manera ágil, que llegue el valor lo antes posible a nuestro cliente y de manera evolutiva. Microservicios. Los microservicios son un patrón que nos garantiza que nuestro sistema es modular, que cada módulo es interoperable, que cada módulo puede ser sustituido, es reemplazable y lo más importante, el sistema puede escalar, puede hacerse más grande dependiendo o más pequeño dependiendo de nuestras necesidades. Contenedores, microservicios y contenedores, aun cuando a veces se confunden, no son lo mismo. Y bueno, nuestra especialidad, DevSecOps y sobre todo Site Reliability Engineering. ¿Se acuerdan ustedes que les decía que los viejos Linuxeros se vuelven expertos en DevOps? Eso es lo que ocurre. Aprendemos nuevas técnicas, aprendemos nuevas maneras de hacer las cosas, hablamos de observabilidad, monitoreo, dashboards de logs, etcétera, 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 y aprendemos nuevos trucos para poder administrar correctamente una plataforma de nube. Y bueno, para terminar, nuestras recomendaciones. Primero, diseñemos una estrategia de largo plazo de adopción o migración a la nube. No por estar a la moda, no porque nos gustó, no porque suena muy bonito, vayamos a la nube. Esta decisión es una decisión de negocio. Es una decisión en donde tienen que estar con su departamento de finanzas, tienen que estar con su gente de infraestructura, con su gente de tecnologías de la información y con su gente de operaciones y procesos. Tienen que identificar los proveedores y modalidades de nube más conveniente. A lo mejor ustedes están cómodos con una nube privada. Es posible que necesiten más de una nube, porque ustedes tienen un data warehouse muy bueno que funciona en BigQuery, pero además quieren aprovechar, el Data Lake generación 2 que tiene Azure. Y además, los S3 que está utilizando AWS son muy eficientes para ciertas necesidades. Y entonces, lo que ustedes van a hacer es una solución de multinube. O solamente quieren tener una nube local y una nube en particular, y entonces van a tener nube híbrida. Todo eso es una arquitectura que ustedes tienen que desarrollar precisamente con las 7 Rs. Adoptar desarrollos cloud native. Esto es muy importante. Esto implica cambiar la manera en cómo construimos nuestro software, en cómo vemos la tecnología y en cómo nosotros vamos a operar nuestra infraestructura. Aprender nuevos trucos. No nos queda de otra. La nube es un nuevo reto, cada vez hay más productos, cada vez hay mejores maneras de hacer las cosas, cada vez hay cosas más innovadoras. Hace 6 años no pensábamos en la inteligencia artificial y en hacer analítica y machine learning y hacer pipelines de MLOps, y ahorita sí lo podemos hacer. Y sí hay gente que lo está haciendo, sí hay organizaciones que lo están adoptando y están generando modelos predictivos y los están refinando utilizando estas herramientas. Eso es algo totalmente nuevo. Hace 5 años no existía, o al menos existía en los libros. Seamos creativos. Busquemos nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, el almacenamiento, el almacenamiento por objetos está revolucionando la manera en cómo hacemos las cosas. Los data lakes se están volviendo todavía más baratos, accesibles y óptimos. Nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas soluciones. Y es justamente lo que sigue, ser creativos e innovadores. No nos quedemos con lo que ya conocemos. Tenemos que salir de la caja, reconocer que ya los servidores no son los mismos en la nube, reconocer que las comunicaciones son distintas y reconocer que nuestro negocio, nuestros procesos y nuestros clientes se movieron. Y aquí viene el comercial. Nosotros somos Grupo Qualtop. Y es lo que hacemos. Los ayudamos a moverse a la nube, a transformar el futuro de su empresa. Tenemos distintos servicios y soluciones para la nube. Y tenemos
muchas especialidades. Si quieren acercarse con nosotros, también tenemos buenos partners. Estamos para servirles. Y además, les dejo mis datos de contacto. Con mucho gusto les puedo decir con quién se pueden dirigir para que podamos platicar. Ya manejamos Nube, trabajamos con Nube y tenemos a gente que es experta en estos temas. Podemos ayudarlos, podemos echarles la mano y sobre todo podemos hacer que esta gran necesidad que se nos viene de optimizar nuestros costos sea una realidad. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, pueden hacerla en el chat o concluimos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera comentar o preguntar? Bueno, pues con esto terminamos. Esta sesión va a ser grabada, bueno, está siendo grabada, entonces va a ser publicada y no me queda más que agradecerles por estar aquí. Muchísimas gracias.